la versión Reina Varela, pero vamos a leerlo también una versión más popular. Amén. La más normal, la más de costumbre, la Reina Varela, dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice la versión popular: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra que es tuya, inspirada por tu Espíritu, escrita, Señor, por los hombres que pudiste elegir para hacerlo. Llega a nuestras vidas después de años y nosotros respetamos tu palabra, la atesoramos y la predicamos. Hoy tú nos vas a hablar, bendícenos, bendice a tu pueblo, habla mi vida, y al salir de este lugar nosotros podamos salir enfocados, Señor, con el propósito para lo cual tú nos has llamado, aún para estos días. En el nombre de Jesús, con gracia, amén y amén. Bendito sea el Señor, amén. Por favor, Pastor Steven, súbeme el aire, que está ahí golpeando fuerte. ¿Cuántos tienen frialdad? Gloria a Dios. Saludé a alguien en la puerta el domingo pasado, creo que fue, y cuando le doy la mano me dice: ay, pastor, qué frío tiene usted sus manos. Tenía las manos bien frías, porque sufrimos mucho en el otro templo. ¿Cuánto alaban a Dios? Con los aires acondicionados aquellos. Amén. Me recuerdo que nos mudamos y teníamos un solo aire acondicionado, una máquina nada más. Le pusimos la otra máquina y siempre con problemas. No, pero esto está mejor. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Dale gracias a Dios por este lugar. Dile: gracias, Señor. Gracias por este lugar. Aunque está un poquito frío. Amén. Gracias, varón. Bendito Dios. Enemigos del reino. Enemigos del reino. Le he puesto como título. Amén. Y esta palabra fue dada por el maestro. Amén. Dice la palabra del Señor que Jesús hablaba de Juan el Bautista. Y hablaba de él. Y hablaba de él como solo Jesús podía hablar. Amén. Porque Jesús conocía quién era Juan. Jesús conocía quién era Juan. Juan tenía una revelación no completa de la persona de Cristo. Porque ya Juan sabía que aquel que vendría en el desierto y él le bautizaría era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, como hombre y profeta, no tenía toda la claridad del propósito de Dios. Amén. Pero Jesús, sí, siendo hombre 100% y Dios 100%, tenía toda la claridad del propósito de Dios. Amén. Y Jesús hablaba de Juan y hablaba que había traído un mensaje poderoso y que aún dentro del reino, aquel que le sirve al Señor iba a tener aún, Juan era aquel más pequeño que aquellos que recibirían al Señor en el reino a partir de ese periodo de tiempo. Amén. Y dice la palabra que después que él habló acerca de Juan y habló palabra profética, Jesús dice: desde el tiempo que Juan el Bautista comenzó a predicar, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Amén. La versión popular dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Amén. Solo la gente valiente y decidida logra ser parte de ese reino. Amén. Cuando hablamos de reino, hablamos de que hay un Señor. Cuando hablamos de reino, hablamos de que hay siervos. Amén. Cuando hablamos de reino es que hay propósito. Hay leyes, bendito sea Dios, amén. Cuando hablamos de reino hay gobierno, hay autoridad, hay sujeción, hay obediencia. Todo esto lo encierra la palabra reino, amén. Ahora, el Señor está hablando que en el periodo de tiempo donde el Padre envía al Hijo, decía proféticamente que se iba a levantar un hombre y este hombre iba a preparar el camino del Señor, amén. Y este hombre literalmente fue Juan el Bautista. Amén. Juan se levantó en el desierto en su manera de vestir, en su manera de vivir. Y con una palabra poderosa que tocaba a gobernadores, tocaba a sacerdotes, aún tocaba al pueblo de una manera fuerte. Llamaba al pueblo al arrepentimiento. Arrepentíos, decía Juan. ¿Por qué? Porque venía una nueva etapa. Amén. Dios había tratado con un hombre, Dios había tratado con su familia y Dios
había elegido a una nación, había elegido a una familia, y de esa familia Dios le había prometido que iba a ser una nación que le iba a dar tierra, pero también a ese hombre que fue Israel le dijo: de tu descendencia yo voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Amén. Ahora, tenía que ocurrir todo una historia, un proceder para que Dios cumpliese su palabra, para ver todo el propósito de Dios realizado. Amén. Ahora dice la palabra de Dios que Jesús le habla ya estando él trabajando, predicando. Jesús dice: desde los días que Juan comenzó hasta ahora, el reino de los cielos siempre ha tenido enemigo. Lo que no ha dejado de avanzar. Amén. No ha dejado de avanzar pese a los enemigos. Amén. Y también dijo: los que forman parte del reino, son valientes y decididos. Amén. Por lo tanto, los que forman parte del reino hacen avanzar al reino, aún en medio de los enemigos del reino. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están aquí? Bendito sea el nombre del Señor. En medio de los enemigos del reino, en medio de los enemigos del propósito de Dios, hay hombres y mujeres decididos y valientes a estar siendo parte del reino y pelear por el reino, levantar bandera. La pastora decía: toma una bandera, ¿sabe? Porque dice la palabra de Dios que Él le ha dado bandera a los que le temen. A los que le temen, Él les dio bandera para que la levanten por causa de la verdad. Amén. ¿Alguien puede levantar su mano en esta mañana? Bendito sea Dios. Y decir: Señor, heme aquí. Bendito Dios. Amén. Ahora, cuando hablamos de enemigos y hablamos de enemigos del reino, podemos visualizar algo, entender algo. Que si el reino se manifestó, los enemigos del reino no están a partir de que se haya manifestado el reino. Amén. Es decir, que Jesús dijo y predicaba y decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Caminaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores siendo hombre, predicaba y venía para morir, resucitar, sentarse a la diestra del Padre y en el periodo del tiempo regresar, levantar a su pueblo para hacer el propósito de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero todo este plan venía aún antes de la creación del hombre. Por lo tanto, los enemigos del reino no están a partir de que el hombre pisa la tierra, sino que los enemigos del reino y del propósito de Dios están antes de la creación. Amén. Y eso tenemos que tenerlo bien presente, bien presente. Amén. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Ezequiel. Bendito sea el Señor. Libro de Ezequiel. La palabra del Señor nos enseña y Dios revela en su palabra que Satanás, aún antes de la creación, siendo quien era querubín, ángel que daba luz, dice que se levantó contra quién, contra el poder de Dios. Ezequiel capítulo 28 del 16 al 17 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amén. Es decir, que surge el enemigo y surge antes que Dios pudiera crear toda la creación. Amén. La palabra de Dios nos enseña que ahí en el jardín del Edén la mujer y el hombre fueron engañados por causa del enemigo. Amén. Aún la Biblia dice que fue motivado también Caín en matar a Abel. Y todo esto proviene por causa del enemigo. Por causa del enemigo se levanta la torre de Babel. Para acercarse a Dios, no por el camino y el propósito que Dios quería que el hombre se acercara a él. La torre de Babel dice que se levantaron y comenzaron a indagar y estaban dispuestos a buscar, a llegar ¿a dónde? A la esplendidez. Pero sin embargo Dios solamente les confundió las lenguas y todo aquello se acabó y fueron dispersas las naciones. Amén.
Pero el sentir de hacer aquello no provenía de parte de Dios. Era del enemigo de Dios que iba en contra de su plan. Porque siempre Dios quiso acercar al hombre hacia Él. Pero hacerlo a través de su voluntad. Hacerlo a través de su propósito. Hacerlo a través de su plan. Pero hay enemigos desde antes de la creación que se levantan en contra del plan de Dios, del propósito de Dios. Pero hay hombres que para estos días son hombres y mujeres valientes que forman parte del reino y pelean por su casa. ¿Alguien alaba a Dios? El faraón de Egipto quiso matar también a los niños. Amén. Dice que los quiso matar. La Biblia dice que los reyes que aún estaban alrededor de Israel, aquellos reyes no querían la paz de Israel. Cuando Israel venía con aquel pequeño grupo avanzando, dice la palabra de Dios que aquellos reyes no quisieron que Israel pasase por su tierra. No le dieron agua a sus animales. No le dieron agua a sus hijos. No le dieron agua ni comida tampoco. ¿A quién? A sus esposas, a los hombres. Por lo tanto, el pueblo de Israel tuvo que ir al litoral, tuvo que correr más, padecer, porque aquellos hombres no querían que ellos habitasen junto con ellos. Amén. Estos hombres amaban la maldad. Estos hombres amaban la idolatría. No conocían a Dios, pero tampoco querían conocerlo. ¿Alguien alaba a Dios? Y todo lo que se opone a Dios y va en contra del propósito y la voluntad de Dios es enemigo, dice la palabra. Dice la palabra de Dios que es enemigo de Dios. Amén. Dice la palabra que aquellos enemigos iban contra aquel pueblo de Dios. Sin embargo, Jehová peleaba las batallas. Jehová peleaba por ellos. Jehová sostenía una palabra dada a Abraham, a Isaac y a Jacob para que nosotros hoy estuviéramos aquí. Bendito sea el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que Herodes se levanta. Herodes se levanta. Lo mismo, Herodes quiere matar a los niños. Quería destruir a Jesús. Hitler se levanta en nuestra era contemporánea y quiere destruir al pueblo judío, bendito sea Dios, amén. Dice la palabra de Dios que todavía Dios guarda pacto con los padres que procede a los hijos y el cumplimiento profético de las escrituras es que Dios restaurará al remanente de Israel, amén. Y que la palabra de Dios se cumple conforme a Dios se la dio a Abraham, se la dio a Isaac y también a Jacob, amén. Aún los enemigos del pueblo de Dios vemos a través de la historia que han perecido. Perecen, sin embargo, el propósito de Dios se mantiene. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres decididos. Hay hombres y mujeres decididos de ser parte de ese pueblo. Y aún, pese al enemigo, el pueblo de Dios avanza. Alguien alaba a Dios. Amén. Ahora Jesús dijo, desde Juan el Bautista hasta ahora. Amén. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre, hermano? Lo que ocurre es que toda la palabra profética del Antiguo Testamento iba a tomar realidad en la persona de Cristo. Amén. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva en el mismo sitio de aquel crimen, de aquella desobediencia, trayendo maldición también para los animales, para la creación, muerte, dice que se levantaba una palabra profética que decía: la simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar. Pero la simiente de la mujer se levantará y herirá a la simiente de la serpiente. ¿Dónde? En la cabeza. Amén. Desde Génesis capítulo 3 versículo 15, esa palabra y esa batalla se pelea en el cielo y en la tierra. Pero a partir de Juan el Bautista, ya las cosas comienzan a tener otra claridad. Las cosas comienzan a tener otra tonalidad. ¿Por qué? Porque si Dios le había dado promesa solamente a Israel, a partir de Juan el Bautista, ahora la promesa también iba a pasar. ¿A quién? A los gentiles. Amén. Iba a pasar a aquel pueblo que no conocía a Dios, pero estaba dentro del propósito de Dios. No iba a ser solamente la nación de Israel, sino iban a ser todas las naciones de la tierra, que creyendo en Jesús pudieran alcanzar la salvación y estar en el propósito de Dios y también ser parte de esos hombres y de esas mujeres valientes que pueden ser parte del reino
Y a pesar de los enemigos del reino, hacen avanzar al reino. Hacen avanzar al reino. Dile que está a tu lado. Hay enemigos, pero como parte del reino avanzo. Amén. Hay enemigos, pero como parte del reino avanzamos. Bendito Dios. Amén. Ahora, ¿qué ocurría con esta palabra? ¿Por qué Juan abre una nueva etapa? ¿Por qué Juan abre una nueva etapa? Isaías capítulo 40 del 3 al 5 dice: voz que clama en el desierto. Isaías, 800 años aproximadamente antes de Cristo, el profeta Isaías hablaba y profetizaba de una voz que se iba a levantar, iba a preparar el camino de ¿quién? Del Señor. Voz que clama en el desierto, preparar camino ¿a quién? Preparar camino a Jehová, dice la palabra. Enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Gloria a Dios, amén. Es decir, que el profeta Isaías hablaba y decía: se va a levantar una voz en el desierto que va a hacer volver a mi pueblo hacia mí. Dios decía a través del profeta: mi pueblo se volverá hacia mí por una voz que se levantará en el desierto. Pero a partir de esa fecha, no solamente el pueblo de Dios se iba a volver a él, sino también los gentiles se iban a volver a él. ¿Alguien alaba a Dios? Es decir que sí, antes que Juan el Bautista comenzase a predicar, ya los enemigos de Dios estuvieron trabajando para oponerse al plan de Dios. Después de Juan el Bautista, los enemigos de Dios iban a multiplicar para oponerse al plan de Dios. Porque ahora había venido no solamente a anunciar el reino, sino también a establecer el reino el mismo Dios. En la persona de quién, de Cristo. Y todo el pueblo que había estado esperando la promesa del ungido, del Mesías, del Cristo, dice la palabra de Dios que estuvieron esperándola, pero por causa de los gentiles, dice la palabra de Dios que ellos fueron entenebrecidos. Fueron los gentiles. Fue el plan de Dios, el propósito de Dios. Amén. Fue un propósito eterno. Cuando alaban a Dios, fue un propósito eterno. Amén. Yo muchas veces me pregunto: Señor, ¿por qué formaste tanto problema con esto? ¿Cuánto alaban a Dios? Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué Sara no podía tener hijos? ¿Por qué llevarla a los 90 y pico de años? Señor, ¿y por qué se tuvo que fajar Jacob con su hermano desde el vientre de su madre? ¿Y por qué tú dijiste cuando su madre lo llevó y fue allí a consultar y el profeta dijo: hay dos en ti y el menor, ¿sabe? El mayor le va a servir al menor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué Jacob tuvo que salir guindado del calcañar de su hermano? ¿Por qué Jacob tuvo que cambiar la primogenitura del hermano por un plato de lenteja? ¿Y por qué su madre lleva a donde está Jacob y le dice: oye Jacob, mira hijo, ven acá. Hijo, mira, tienes que engañar a tu hermano. Señor, ¿será que a ti te agrada el engaño? Pastor, se está metiendo en un terreno fuerte. ¿Será que a ti te agrada la mentira, Señor? ¿Cuánto alaban a Dios? Hijo, ven a donde está tu padre. Y tu padre te va a bendecir. Mamá, no. Papá no me va a bendecir. Que te va a bendecir. No, eso es a mi hermano Esaú. Aunque ya él decía: por su palabra ya él me dio la primogenitura. Jacob decía: tengo el 50% de algo que yo añoraba, que se me fue dado antes de la fundación del mundo, y que ahora tengo que entrar en un plan que no me agrada, pero voy a arriesgarme, pero me voy a decidir, pero voy a pelear.
No está todo dentro de lo que papi me ha enseñado, pero yo anhelo algo. Y ese algo es la presencia de mi Dios. Algo más allá de lo establecido por mí. ¿Cuánto alaban a Dios? Y ahí te lo dejo, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Te dejo todo esto porque hay un enemigo de Dios. Te dejo todo esto porque en el pecado nuestro nosotros caímos también en la maldición. Pero ¿sabes qué? Dios toma en nuestro pecado. Dios toma nuestra vida y dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Amén. Entonces entendemos que desde la eternidad hay un propósito. Entendemos que desde la eternidad hay un plan. Entendemos que dice la palabra de Dios que el enemigo, aunque él puede ver el propósito de Dios, no lo puede discernir completamente. Porque Satanás y los demonios no tienen lo que Dios tiene. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. En la presencia de Dios, Dios conoce el futuro. Alguien alaba a Dios. Y cuando el enemigo, que el Señor lo reprenda, trata de hacer sus maquinaciones o prepara sus emboscadas para hacernos caer y para que el propósito de Dios pueda detenerse, ya Dios lo conoce. Y sus planes y propósitos, ¡ay, santo Dios! Sus planes y sus propósitos forman parte de un punto de la agenda de Dios. Que vienes por aquí, ya el Señor lo sabe. Que te vas a vestir para engañar, ya yo lo sé. Amén. Es decir, que cuando entendemos o tratamos de discernir el plan de Dios en nuestras vidas y en la historia de la humanidad, tenemos que aceptar en primer lugar que hay un Dios todopoderoso y que Él tiene un plan. Y que nosotros somos barro en sus manos y somos parte de ese plan. ¿Alguien alaba a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Y todos los por qué que tú puedes agendar y todos los por qué que yo puedo también argumentar delante de Dios, como lo hizo Job cuando Dios abre su boca y le dice: amárrate los pantalones que voy a hablarte, y comienza Dios a tratar con nuestras vidas. Nosotros quedamos delante del Señor humillados, quedamos delante del Señor, ¿sabe?, arrepentidos, porque entendemos que Él, aunque hay enemigos de su plan y su propósito, Él tiene un plan eterno y lo llevará hasta el final, porque hay hombres y mujeres que le aman, hombres y mujeres que forman parte del reino y por lo tanto están decididos a ser parte del reino. ¿Alguien alaba a Dios? Hubo un Caín, pero hubo un Abel. Bendito Dios. Hubo un Abel muerto. Un Abel muerto que ofreció lo mejor. Abel ofreció lo limpio. Abel ofreció lo correcto. La Biblia dice que Abel llenó el corazón de Dios de alegría. Y Dios recibe la ofrenda de Abel. Pero hay un hermano engendrado por el mismo hombre y concebido por la misma mujer, que ahora su mente puede entenebrecerse. Entonces quiere ofrecerle a Dios lo que Dios no le ha permitido que le ofrezca. Quiere hacer lo contrario conforme a su intelecto, a su personalidad, a lo que él es, en contra del propósito de Dios. Y cuando Abel presenta la ofrenda de cordero y derrama su sangre, y Dios la acepta, y en la ofrenda toma lo más gordo. En la ofrenda pone calidad. ¿Cuánto alaban a Dios? En la ofrenda pone empeño. En la ofrenda pone devoción. En la ofrenda pone amor. Alábalo porque vive. Y el Señor por agradecimiento la recibe. Entonces Caín se aparece con boniato. Se aparece también con el fruto de la tierra. Y Caín se aparece con todas aquellas cosas y la ofrece al Señor. Y el Señor le dice: no la acepto. El Señor no le agrada.
y no recibe Caín. Caín no recibe la respuesta de la ofrenda. Dile que está a tu lado. La ofrenda tiene respuesta. Nuestras ofrendas tienen respuesta. Ay, pastor, ya vienes con el asunto del dinero y mira que la cosa está mala. ¿Cuánto alaban a Dios? Las ofrendas tienen respuesta. Porque tú y yo no estamos dando ofrenda a cualquier Dios. Tú y yo le estamos dando la ofrenda al Dios del universo. Tú y yo le damos nuestra vida y nuestra familia y nuestro caminar al Rey de Reyes. Le damos nuestras vidas y nuestras ofrendas y caminar a aquel que nos dirige en su plan y propósito, aunque tengamos enemigos, pero nosotros estamos decididos. Amén. Dios le habló a Caín y le dijo, pero ven acá, ¿por qué te pones así cara larga? ¿Por qué? Porque yo no recibí tu ofrenda. Le dijo, si tú haces lo correcto, tú serás prosperado. Si tú haces lo correcto, tú serás prosperado. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero aún así todo, Caín persiste en hacer lo que quiere. Y dice la palabra que se levanta por envidia y mata a su hermano. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Qué tristeza, qué angustia. Las angustias y las tristezas se han multiplicado para estos tiempos. Los días que estamos viviendo son más noticias contradictorias en ocasiones, o noticias, ¿cómo se llama?, de adversidades, que las buenas noticias. En ocasiones estamos rodeados de buenas noticias, pero el corazón palpita, ¿sabe?, con temor a la mala noticia. ¿Cuánto alaban a Dios? Las ansiedades. Aún, ¿sabe? Todo lo que ocurre a nivel de casa, todo lo que ocurre a nivel de familia, todo lo que ocurre a nivel de ciudad, todo lo que ocurre a nivel de país, aún a nivel mundial. No entendemos en ocasiones todos los procesos que ocurren. Falla la tecnología en ocasiones, falla la seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. Ya la máxima seguridad, ¿sabe?, de banco e inclusive satelital, sistemas satelitales de gobierno, ya falla. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no hay confianza, ¿sabe?, en todo lo que nosotros introducimos en la internet e inclusive en nuestro caminar. Hay una gran inseguridad que podemos caminar y eso nos causa gran temor. Nos causa gran confusión. Pero Dios nos está recordando hoy que Él tiene un plan. Dios nos está recordando hoy que Él ha hecho que la ciencia se multiplique. Dios nos está recordando hoy que la ciencia se va a multiplicar, pero es una de las señales de la venida de Cristo. Amén. Aún Dios nos está diciendo que su plan está avanzando. Entonces, desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora, y este ahora es un presente continuo. Jesús lo dijo hace 2000 años, pero yo puedo decir hoy, 22 de octubre del año 2023, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos, ¿sabe?, tiene enemigos que se levantan contra el propósito del reino. Pero como en aquel entonces había un grupo de hombres y mujeres que habían creído a la palabra, que le habían creído a Dios. Hombres y mujeres valientes, bendito sea el nombre del Señor, que aún eran los que hacían avanzar al reino. Hoy nosotros somos ese grupo que se ha multiplicado. Alábalo porque vive. Se ha multiplicado en las naciones, en los pueblos. Una iglesia, sabe, que está decidida. Una iglesia que es valiente, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios nos llama para estos días a pelear por nuestra casa. Dios nos llama en estos días a descansar en el plan de Dios. Y una de las cosas que tenemos que ser decididos y valientes es en la oración. Iglesia, debemos de multiplicar el tiempo de oración. La oración es algo que Dios nos está llamando a que en medio de la oración fortalecernos. Mire, Jesús dijo, cuando ustedes oren, entren en su cuarto y ¿qué es lo que hagan? Cierren la puerta. Usted sabe que hay gente que no pueden estar con la puerta del cuarto cerrada.
que hay gente que tienen que dormir con la puerta abierta y la luz encendida, aún de noche. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús le está diciendo, cuando entres a orar, cierra la puerta y clama a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Para eso hay que ser valiente. No, pastor, ser valiente es pelear contra un gigante, ser valiente es pelear contra leones, pelear. No. Para uno entrar en el aposento, quedarse solo con Dios y cerrar la puerta y aún ponerse a orar, a buscar el rostro del Dios que no ve, pero sabe que está. A buscar el rostro de ese Dios que añora, que desea ver, Bendito sea Dios. La pastora tenía 17 años y yo tenía 21 años cuando noviábamos. Ella con 17 y yo con 21. Mi deseo era verla. Todos los que han noviado, alábalo porque vive. Tomábamos tiempo por ver a nuestra amada. Cansados, amén, agotados, sudados, pero pasábamos en la bicicleta. Amén. ¿Por qué? Porque había un anhelo, había un deseo. Eso es lo que Dios está diciendo. Sean valientes para entrar al lugar secreto. Sean valientes para imitarme. La palabra de Dios dice que el Señor lo tomaba como algo ordinario. La oración en Jesús era algo ordinario. Siendo Él el Hijo de Dios, dice la palabra que era algo ordinario. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará ¿dónde? En público. Amén. Miren, muchas veces queremos seguir con la ansiedad antes de orar. Muchas veces la cobardía nos lleva a mantener una vida de ansiedad y de temores antes de oír que Dios nos está diciendo, sé valiente y ponte a orar. Porque mientras que tú y yo estemos frente al problema y resolviendo el problema, nosotros nos sentimos seguros. Y la gloria nos la damos. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero cuando el problema se pone difícil y se pone imposible, ya esa confianza en nuestras vidas perece. Ya la confianza en nuestras vidas perece. Y es cuando nosotros nos llenamos de valentía y vamos al Señor. Porque ¿sabe lo que significa un valiente? El valiente es alguien que hace algo por otra persona. Mientras que tú trates de salvar tu vida de un fuego y salgas oriondo, vivo, no te dan medalla de valiente. Pero tú estando con vida, te metes en el fuego, Alexi, y la niña que se está quemando, rompes la puerta, empujas la puerta, te quemas, tomas la niña, sales con la niña se lleva a ¿qué? A emergencia, se salva la niña, tú quemado, vas a recibir ¿qué cosa? Vas a recibir una medalla de valiente. ¿Cuánto alaban a Dios? O sea, mira lo que hace la oración. La oración lo que hace es que nos pone en un estado de valiente. Porque nosotros menguamos para que Él crezca. Nosotros menguamos para que Él crezca. Ya no hay confianza en mí, ni en el médico, ni en el abogado. La confianza está en Él. Y como la confianza está en Él, entonces yo entro a pelear por el reino. Yo entro a establecer el reino. El reino se establece con oración. El reino se establece con ayuno. Se establece con ayuno y con oración. ¿Cuándo alaban a Dios? Amén. Queremos ser parte del reino, tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Hay algunos que siguen con el teléfono y entretenidos. Entretenida. Voy a repetir eso. Si quieres ser parte del reino y avanzar el reino, tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que podemos entrar al aposento. Hombres y mujeres que podemos cerrar la puerta. Decirle a la ansiedad. Decirle a los planes, a los propósitos. Decirle al trabajo. Decirle al dinero. Decirle al overtime. Decirle a todas las cosas. Este es el tiempo mío con mi Dios.
Este es el tiempo de calidad con mi Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Pastor, yo oro todos los días camino al trabajo. Y yo también. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero Dios nos está diciendo, métete en el secreto. Métete en el secreto. Sé valiente a ser parte del reino en lo secreto. ¿Alguien alaba a Dios? Termino ya. Seamos valientes para predicar el evangelio. Mire, amados, año 2023, mes de octubre, como que si ya todo el mundo ha conocido al Señor. Como que si ya donde quiera que tú llegues, la internet, las ondas satelitales han llevado el evangelio a toda la humanidad. Pero quiero decirte que eso no determina, eso no hace obstáculo a que nosotros prediquemos el evangelio. Cuando el pueblo de Dios predica la palabra de Dios, cuando predicamos a aquel que no tiene al Señor, cuando no nos cansamos de predicar el evangelio, aun cuando en medio de predicar el evangelio recibimos persecución y el enemigo de Dios se levanta contra nuestras vidas y nosotros permanecemos, el reino de Dios se establece y nosotros somos parte de ese reino. Hacemos avanzar a ese reino. Amén. Pero pastor, si ya cuántas veces lo he invitado, lo hemos llamado, aún estamos orando, pero dice la palabra de Dios, predicad el reino de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 10, versículo 1. Jesús salió, Marcos 10, 1. Jesús salió del pueblo de Capernaum y se fue a la región de Judea y a los lugares que están al este del río Jordán. Y la Biblia dice, una vez más, amén, una vez más, mucha gente se reunió a su alrededor. Y la Biblia dice, y como siempre, Jesús empezó a enseñar. Bendito sea Dios. Amén. Capernaum fue una ciudad rebelde. Aún Jesús no hizo milagros en Capernaum, pocos milagros. El mismo Jesús dijo, vuestra incredulidad es lo que ha detenido el milagro. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Capernaum en la actualidad vive en una gran sequía espiritual. E inclusive también natural. Dios trajo juicio sobre aquella nación. Pero sin embargo Jesús no dejó de predicar ni establecer el reino en Capernaum. Dice la palabra que él salía y dice como siempre personas lo seguían. Y cuando llegaban a donde él estaba, él les daba la palabra y les enseñaba acerca del reino. Si nosotros nos llenamos del Señor en lo secreto, a donde quiera que podamos llegar nosotros, vamos a llegar con la palabra de Dios, el poder de Dios para establecer el reino. Porque yo no sé si te pasa a ti, pero a donde yo quiera que llego, donde quiera que yo llego, yo no sé dónde va a parar esto. Esto está malo, esto está feo, esto está duro. A donde quiera es el mismo comentario. Es la misma situación, pero cuando nosotros llegamos y llegamos con el mensaje de Dios, cuando nosotros llegamos y llegamos con la proyección de Dios, cuando llegamos y llegamos con el plan de Dios y predicamos el reino, oigan o no oigan, yo predico el reino. Oigan o no escuchen, yo predico el reino. Amén. Termino ya. Dice que hombres y mujeres hacen que el reino avance. ¿Cómo tú crees que el reino va a avanzar cuando su pueblo ande sin zapatos? ¿Te es común a ti correr o caminar sin zapatos? ¿O nosotros calzamos nuestros pies con sandalias? Amén. Y según, yo siento a Dios. Yo tengo un par de botas de agua, Mercedes tengo un par de botas de agua. Cada vez que me las pongo allá llueve mucho y se me llena la terraza. Y yo me pongo aquellas botas de agua para salir. ¿Por qué? Porque tiene una altura y ya esos zapatos los tengo para las inundaciones. ¿Cuánto alaban a Dios? Y en medio de la inundación yo camino con mis botas de agua. Amén. Si voy a dónde, si voy a jugar tenis, ahí me pongo unos tenis diferentes y más ágiles. ¿Cuánto alaban a Dios? Y si voy a lugares de arrecife a pescar, yo ahí utilizo otro tipo de zapatos, acorde
a todo ese terreno, yo quiero decirte algo. Dice la palabra de Dios: pónganse el apresto de las sandalias del evangelio de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo dice: la armadura de Dios tiene algo muy importante para avanzar. La fe, el escudo, la espada. Pero no podemos avanzar si no tenemos sandalia. No podemos avanzar si no predicamos el evangelio. Hoy es el día de salvación. Por lo tanto, hermano, ¿sabes? Si queremos establecer el reino, aún sabiendo que hay enemigos que se levantan contra el propósito de Dios, a donde quiera que lleguemos, demos el mensaje de salvación. Amén. Ayer llegué a buscar los dulces para la actividad, y la señora que me da los dulces me dice: ¿usted es de Pinar del Río? A los hermanos de Pinar del Río piensan que es juego. Yo le dije: no, yo soy del Cotorro. Yo tengo que tener cuidado porque el Cotorro colinda con Ciudad Habana. Habana y Ciudad Habana, el municipio de Cotorro, los hermanos que no son de Cuba, perdónenme, pero el municipio de Cotorro divide Ciudad Habana y de La Habana. Entonces, como casi todos los cubanos decimos que somos de La Habana, bendito Dios, otros no, amén. Entonces yo digo: yo soy del Cotorro. Búscalo donde está ahí. Eso le dije: ¿y usted de dónde es? Me dijo: no, yo soy de Pinar del Río. Yo dije: ay, Señor. Le dije: ¿verdad? Me dijo: sí. ¿De qué parte de Pinar del Río? Ahí me dice: ahí, de la ciudad de Pinar del Río. Y ahí me dijo un nombre, ni sé qué nombre me dijo. Le dije: yo tengo como 30 personas de Pinar del Río en la iglesia. Mira lo que hace Dios. Como 30. Teníamos ya, pero sin embargo han llegado como 20 este año. Soy pastor de una iglesia. ¿Usted es pastor? Le dije, saqué la tarjeta y le dije: Jesús le ama. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Jesús le ama. Hay un plan maravilloso para su vida. Bendito el nombre. ¿Y qué tú sabes si mañana se aparece por esa hermana de Pinar? Bendito sea Dios. Amén. Alábalo porque vive. ¿Sabe por qué? Porque debemos de estar estableciendo el reino. El reino se opone. Hay guerra, rumores de guerra, peste. Hay también nación contra nación. Pero Dios tiene un plan. Hay una victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Llegará el tiempo del fin. Él reunirá las naciones, dice la palabra. Y de lo mejor del trigo Él tomará para Él. Dice la palabra que será quemada. ¿Qué cosa? La cizaña será quemada en el fuego. Pero el trigo será puesto en el granero. Y el trigo será de todas las naciones. Bendito sea Dios. No solamente del remanente de Israel, sino también de todas las naciones de la tierra. El Señor hará un pueblo donde nosotros estaremos para siempre con el Señor. El mismo Señor será el sol. No habrá sol, no habrá luna. Habrá una tierra, dice la palabra de Dios. Una tierra sana, libre de pecado. Y ahí estaremos para siempre con el Señor. Amén. Hay enemigos del plan, pero hay hombres que pelean. Hay enemigos del plan, pero hay hombres y mujeres que batallan. Hubo una Esther, pero hoy en este lugar hay una Jacqueline. Bendito sea Dios. Amén. Hubo una Ruth, bendito Dios, pero hoy está una Lisette, bendito Dios, que pelea por el reino. Hubo una Débora, pero hay una Ana María, bendito Dios, en este tiempo. Hay mujeres en esta hora. Las mujeres se levantan, le dan un fuerte aplauso al Señor, aleluya. En esta hora, si eres parte de ese reino, mujer, dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Mujer valiente, que pelea por tu casa, que pelea por tus hijos, que te guardas, que buscas del Señor. Oh, que derramas lágrimas por tu casa, por tu esposo, por tu familia. Para que Dios bendiga tu vida, para que Dios prospere tu vida, bendito sea Dios. Los hombres ahora se levantan también, hombres aguerridos, hombres de guerra, bendito sea Dios, hombres valientes. Abel murió, pero se levantó Sec, bendito Dios. Un Josué, un Caleb, bendito sea el nombre del Señor. Un Moisés, un Pablo, un Elías que hizo volver al pueblo. Un Elías que hizo volver al pueblo. Cierra tus ojos. Pueden sentarse los hombres, tus ojos cerrados. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Bendito sea Dios.
El reino de los cielos tiene enemigos. Pero hay hombres y mujeres decididos, valientes, que lo echan a andar. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese eres tú. Ese soy yo. Que lo hemos echado a andar. Le decía un hermano hoy, hemos tenido septiembre y octubre, lo hemos tenido lleno de gozo, lleno de adoración a Dios, porque estamos echando a andar el reino. El reino avanza. Cierro con esta palabra. Dice la palabra de Dios: acuérdate de engrandecer el reino. Cosas que hombres lo observan. Estoy parafraseando. Engrandece el reino. Reino que es visto por los hombres. Hay hombres que lo único que hacen es ver, pero hay hombres que lo engrandecen. Y Dios nos está llamando a hacerlo engrandecer. Esta es tu oportunidad. El enemigo ha peleado contra tu vida, ha peleado contra mi vida, pero mi oportunidad, ¿cuál es? De ser valiente, de confiar que hay un plan eterno que se llevará a cabo en mi vida, en mi casa y en mi familia. Quiero orar por alguien